Hola, estamos nuevamente en un programa, en una edición de este programa Ciudad Viva, que como su nombre lo indica y como ya dijimos varias veces, trata sobre la temática de las ciudades, ¿verdad? Este programa es producido por Educanal, por el Consejo de Desarrollo de Asunción y por Gonzalo Garay, Arquitectura y Emprendimientos. Ese soy yo. Bueno, ustedes me habrán escuchado mencionar, hablar, contar algunas cosas de la ciudad de Medellín varias veces. Y hoy vamos a hablar de Medellín. Medellín realmente es un caso emblemático de ciudad. Y a mí me atrae muchísimo porque cuando uno habla de Barcelona, Bilbao, París, etcétera, te dicen, no, eso es primer mundo, eso no se puede, no, acá no se puede, nosotros somos, no sé qué es lo que somos, marcianos, no sé qué somos en Paraguay, pero no se puede. Sin embargo, Medellín es una ciudad de Latinoamérica, Colombia, país fantástico, pero también con muchos problemas como todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Como todos nuestros países, por algo no estamos desarrollados. Dicen que estamos en desarrollo, ojalá que sea así. Parece que no es políticamente correcto decir subdesarrollo, pero yo sí digo porque por los niveles de pobreza que tenemos, por los niveles de educación, por los niveles de cobertura del Estado, por los niveles de servicios, estoy hablando de Paraguay ahora, tanto del sector público, ¿verdad? Por la corrupción que existe, por la falta de respeto a las leyes, a las buenas costumbres. Ven, podemos seguir. Por nuestro PIB podemos seguir, pero Paraguay estamos en el tercer mundo y ojalá que progresemos, que vayamos para adelante. Ha habido cambios sin duda en los últimos años, algunos se deben a razones internas, otros a razones externas, por supuesto, pero somos optimistas siempre. Bueno, en todo caso, Medellín es una ciudad que está en Latinoamérica. Y Medellín hoy día es un ejemplo, es un caso de estudio, es un caso exitoso en todo el mundo, en grandes foros mundiales, internacionales, etcétera. Medellín es un modelo. Medellín no era así, Medellín tenía muchísimos problemas de toda índole y a eso había que sumarle la presencia activa de este ilustre ciudadano llamado Pablo Escobar. No nos olvidemos de eso, ¿verdad? Todos vimos en los noticieros, todos leímos todo lo que era eso. No obstante, ellos han entrado en un proceso de desarrollo extraordinario, y hoy día Medellín está a la cabeza de las ciudades de Latinoamérica, sin ser capital. La capital de Colombia es Bogotá. Es capital de un departamento muy importante, muy rico, por cierto, y muy bello, Antioquia. Este año yo tuve la oportunidad de conocer Medellín. Conocía por las lecturas, por estudios, por referencias, por los libros. Conocía Medellín, pero curiosamente no había estado. Debía haberme ido al Encuentro Mundial de Ciudades, ONU Habitat, hace unos años, de donde salió la agencia urbana, la Agencia de Desarrollo Urbana Mundial, y a última hora no me pude ir por razones de trabajo, por compromisos. Pero este año sí pude estar ahí. Me invitaron a un encuentro fantástico que hacen todos los años, que es un congreso, foro, expo, Smart City Medellín, se llama Ciudades Inteligentes Medellín. Me invitaron y les dije, yo no tengo mucho que contarles de Ciudades Inteligentes. No, queremos que vos nos cuentes, porque habían escuchado algunas cosas, cuentes tu experiencia en Asunción y desde acá vas a ver que estando en este ámbito, en este foro, se puede hacer relaciones, se puede hacer, ir consiguiendo cooperaciones, etcétera, etcétera. Bueno, me fui, espectacular el encuentro, por supuesto, y aproveché para también conocer tanto Medellín físicamente como sus instituciones, ¿no? Medellín tiene naturalmente una alcaldía, es lo que nosotros llamamos municipalidad, ¿verdad?
Y esa alcaldía tiene la característica de que ha creado una serie de empresas públicas, que una para el transporte, otra para el desarrollo urbano, otra así sucesivamente. Tienen una serie de empresas y esas empresas que tienen distintos formatos, pero básicamente son sociedades anónimas públicas, son superavitarias, o sea, producen ingresos, no solamente prestan el servicio, sino que producen ingresos, eso es extraordinario. Bueno, entre los lugares que fui, quiero mostrar rápidamente nomás, las instituciones que fui a, si podemos ver la pantalla, a lo que se llama Edu Medellín. Edu Medellín es la empresa de desarrollo urbano de Medellín. Se llama empresa, pero es de la alcaldía y es la que se encarga de todos los temas de tanto a nivel de desarrollo urbano con los inversores inmobiliarios como de los barrios informales. Medellín está rodeada de cerros hermosos, pero esos cerros, así como a nosotros tenemos ocupados por población informal, los bañados, las zonas bajas, ellos tienen los cerros. Bueno, Medellín ha trabajado en eso también, espectacular. Ese es Edu Medellín, hice todos los contactos, seguimos en contacto ahora, veremos qué podemos hacer. Hay algunas propuestas con el Consejo de Desarrollo de Asunción. La otra empresa que fui a visitar es la agencia APP. Ellos han creado una agencia que trabaja con el gobierno también, de asociaciones público-privadas. Y es una cosa extraordinaria. Desde aquí también tienen un sistema de movilidad urbana y de transporte público extraordinario, ¿verdad? Y estas agencias son actores principales. También contactamos ahí con las autoridades, los referentes, y incluso ya hemos hecho algunas actividades acá. Luego está Ruta N, que también visité. Ruta N es un centro con el sector privado, también son alianzas estratégicas, alianzas público-privadas con el sector que se dedica a todo lo que sea TICs, tecnología, información y comunicación, y todo lo que sea innovación. Es una incubadora ahí, el local desde luego espectacular, se instalaron en un barrio, ese barrio se está convirtiendo en un distrito, llamémosle real, pero es del mundo de las TIC. Vino una universidad y muchas cosas, y ahí se hacen investigaciones, ahí se incuban empresas, es una cosa fantástica. Todo esto está vinculado a la alcaldía de Medellín. Bueno, yo, por si no me creen, hoy hemos invitado a una persona extraordinaria de Medellín. Es uno de los autores y actores de todos estos procesos de cambio que he mencionado, principalmente en lo que hace a lo urbanístico, ¿verdad? Él es el arquitecto Gustavo Restrepo, arquitecto y urbanista. Como digo, Gustavo es uno de los hacedores de Medellín, es un referente muy conocido tanto en Medellín como en otros lugares del mundo. Hace poco estuvimos acá en Asunción justamente con Gustavo, que lo invitamos para este encuentro, este primer congreso de Smart Cities Paraguay. Y bueno, entonces yo he querido invitarle a Gustavo, él generosamente está acá, y de manera que escuchemos de primera mano esto que yo les conté, de segunda mano o de tercera mano. Gustavo, bienvenido al programa, bienvenido a Asunción, como siempre, un enorme gusto poder estar contigo, aunque sea virtualmente, y que estés acá en el programa para que más gente pueda compartir tus conocimientos, tu experiencia, tu actitud en la vida. Bienvenido, Gustavo. Prende, no se oye. Prende tu... Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos. Estimado arquitecto Gonzalo Garay, Gonzalo, un gusto saludarte. En esta ocasión estamos, como tú dices, bajo estas metodologías de línea, y un gusto poder estar con ustedes y poder compartir esto que presentaba sobre la ciudad de Medellín. La verdad es que Medellín es una ciudad, como tú bien lo planteas, un caso de estudio interesante, porque estamos en Latinoamérica con dificultades similares a
a todo nuestro territorio digamos, en condiciones sociales similares en este continente. Pero Medellín tuvo la oportunidad de encontrar en ese camino de búsqueda una alternativa no solamente de desarrollo urbano, sino especialmente de construcción de sociedad. Y Eh, yo creo que eso bien vale la pena convocar la conversación hoy, Gonzalo. Perfecto, excelente. Vos podés llevar por donde quieras, esto es una conversación abierta, Gustavo. Ahora mi pregunta es, o tengo muchísimas preguntas, pero como inicio yo te diría, ¿cómo empieza este proceso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Que no estaban bien, estaban muy mal, no nos engañemos. ¿Y cómo empieza este proceso? ¿Cómo se instala? ¿Algún liderazgo político? ¿Es la sociedad civil? ¿Es la empresa? ¿Es todos juntos? ¿Cómo empieza esto? Hace ya casi 3 décadas o 3 décadas. ¿Cómo empieza este proceso de desarrollo integral? Y como vos decís, de fortalecimiento de la sociedad, fortalecimiento del capital social, que es básico. ¿Cómo empieza esto? Contanos. Gonzalo, yo creo que hay que plantear que de toda crisis pueden llegar muchas oportunidades y tal vez hace 3 décadas atrás habían situaciones muy complejas en nuestro país y por supuesto en nuestra ciudad, Sí. que no estaba lejana a la realidad de lo que estaba ocurriendo en el territorio. Y creo que obviamente habría que entender que eran las épocas en que no solamente había un número de homicidios muy alto, tal vez el más alto de la región, 388 homicidios por cada 100.000 habitantes, sino que el territorio pasaba por un momento muy complejo en términos del crecimiento del narcotráfico. Pero esto en términos de territorio de la ciudad de Medellín era bien complejo porque la ciudad venía creciendo en su periferia, como bien lo planteabas en la introducción, hacia los cerros, y allí era donde se estaba asentando fundamentalmente la gente que venía migrando de la guerra rural que todavía desafortunadamente existe en nuestro país. Y esto generó obviamente que nuestra ciudad se conurbara de manera acelerada y que esas problemáticas que las comunidades querían encontrar al llegar a la ciudad, pues no fueron satisfechas, los gobiernos no fueron de alguna manera corresponsables a esa responsabilidad que tenían y obviamente esos territorios generaron una cultura del narcotráfico y del sicariato muy complejo. Sí. Pero digamos que en ese momento hubo, por fortuna, ciertas visiones de crecimiento o de prosperidad, donde iniciaron primero con un plan de desarrollo del departamento de Antioquia como una mirada, o lo que hoy conocemos como marca de ciudad, donde se decía que Medellín iba a ser la mejor esquina de América. Ese era el gran planteamiento. Estaba corriendo 1995 tal vez. Y a partir de ese momento llega una serie de exploraciones, especialmente en términos de la movilidad urbana, tema que fue muy importante en la construcción de una cultura ciudadana, lo que nosotros llamamos cultura metro, que dio los primeros pies para que la sociedad entendiera que no era un tema de riqueza o de pobreza o de norte o de sur, sino que era un tema de territorio y que podíamos empezar a encontrarnos como una sola sociedad. Esto obviamente trajo consigo complejidades mayores porque el sistema de transporte masivo que iba o que va sobre el cordón del río, norte-sur, empieza a generar unas derivaciones a través de unos sistemas metrocable, que ahora tal vez podremos ver algunas imágenes, Sí. lleva al sistema a las partes más altas del territorio, pero también permite que la gente de los barrios más altos empiece a conectarse con la realidad de la ciudad. O sea, Y esto estratégicamente, Gustavo, estratégicamente toman el tema movilidad urbana exactamente. como para iniciar un proceso. ¿De dónde nace esta iniciativa? Yo pregunto. ¿Es la alcaldía? ¿Es el gobierno nacional? ¿Son conjuntos? ¿Es la sociedad? ¿Es la empresa? ¿Son los gremios profesionales? ¿Dónde nace esta idea de transformar Medellín? Medellín nace, como te digo, desde el gobierno municipal, departamental y obviamente en esa época también había un presidente antioqueño que dio ¿Quién era? voluntad, ¿Quién era? Belisario Betancur, Ah, Betancourt, sí. Sí. que hizo, por supuesto, una apuesta a que nuestro departamento se fortaleciera y avanzara. Así que el metro fue el primer jalón, digamos, de llamada de atención para que la ciudad empezara a construir una visión metropolitana.
Pero entonces en los años 90 sale el primer Metrocable y se desarrolla sobre una de las comunas. Medellín tiene 16 comunas, 4 corregimientos que son las zonas rurales, son 342 kilómetros cuadrados en una población de 2.800.000 habitantes hoy. En esa época, la ciudad obviamente no conocía de alguna manera a fondo los detalles de las problemáticas urbanas que pasaban en los cerros, porque Pero, había muy poco Gustavo, diálogo, Gustavo, señor. pero es importante que vos digas que esa elección de ese tema de la movilidad, del transporte público, no fue así nomás que se hizo en un café o en un asado. Era producto de un plan, de un proyecto. Bien, por supuesto, ese sistema se suma a un plan que viene en un proceso que después viene en construcción. Cuando aparece este primer sistema de Metrocable, esta cosa aparece después en el 2003 un alcalde, Sergio Fajardo, matemático, que decide construir una visión hasta el 2030, que Ya, se llama Medellín Bio 2030. ya, ya, Y ya, esa ya. reflexión es muy importante de entenderla porque fue una construcción de ciudadanía Claro, donde partió de una consulta ciudadana, claro. donde los casi 2,5 millones de habitantes en su momento postularon un sueño barrio por barrio, comuna por comuna, zona por zona, y de allí salieron de alguna manera los planes de desarrollo local. Ya. Esos planes de desarrollo local visto en tres aspectos: el tema económico, el tema social y el tema territorial. Que vos estuviste ahí. Funda- Vos estuviste ahí. Tuve la oportunidad de estar ahí, Sí. exactamente. De alguna Porque, manera en esa etapa empezamos a armar todo el plan de desarrollo, sí, soñamos con esa visión de territorio que hoy por fortuna sigue siendo la carta de navegación para cualquier candidato a la alcaldía o cualquier alcalde, entendiendo que de esa gran, digamos, librería de proyectos en 5 componentes fundamentalmente, son todavía proyectos que son bandera para cada uno de los candidatos que se presenta, haciéndole honor y respeto a la idea del sueño de los ciudadanos, pero que además construyó una visión de una ciudad contemporánea, visionaria, que encontrara en la educación la fortaleza, que encontrara en el espacio público los lugares de encuentro, que hiciera de los edificios públicos lugares bellos para las personas más humildes y que encontrara en el tema del sistema de transporte masivo una red sí. de sistema integrado de transporte público que permitiera articular. Pero esto obviamente no nace solamente de allí, nace precisamente de decir cómo se hace esto. Claro. Y entonces ahí viene también el compromiso de generar unas empresas, como bien tú lo anunciabas, Ruta N, Como modelo de gestión, como modelo de como un gestión. modelo de gestión, Y una cosa exactamente. más importantísima es decir, ustedes consiguieron instalar esto en la sociedad, instalar esto entre los actores urbanos, obviamente, de manera que la gente se apropió de este plan, de estas ideas, de este proyecto de ciudad. Es así, ¿no? Así es, Gonzalo, porque por supuesto la primera semilla estaba en la construcción de los planes de desarrollo local, pero para haber llegado a tener esos sueños de las comunidades, la EDU, Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, de quien tuve oportunidad de ser gerente de proyectos urbanos, tenía la responsabilidad no solamente de planificar territorio, no solamente hacer arquitectura, sino ir barrio a barrio, comuna por comuna, hablando con los vecinos y construyendo ese sueño de territorio. Y haciendo mapas de territorio para que pudiese haber esa cartilla de elección de proyectos. Eso es lo que hay que Como tú, explicar, claro, Gustavo. Eso es lo que no, la ciudad no es construir nomás calles lindas, plazas lindas, etcétera. La ciudad es la gestión de una municipalidad, de un ayuntamiento. Es parte de eso es crear ciudadanía, construir ciudadanos a la par de la cosa material. Y en ese sentido, Medellín lanzó eh, una metodología, llamémosle, que se llama el eh, social. urbanismo social y como didáctico, urbanismo que se Una enseña, pedagogía, con una pedagogía, pedagogía urbana que eso, tiene mucho en ese sentido en esto. Lo primero es que, digamos que el ejercicio que se desarrolló puso el foco, como tú bien lo dices, en el ciudadano. El fin mayor de ese proyecto son los ciudadanos.
son los vecinos. Porque en esa construcción habría que retomar algo que era muy importante, la confianza Sí. con los vecinos del barrio, porque en esa Latinoamérica, en esta Medellín de violencia, estas cosas, pues había muy poca credibilidad en la política. Y nosotros que entrábamos a ese gobierno muy iniciando, no éramos de costumbre política, no éramos un partido tradicional, era gente profesional que entraba al ejercicio de la política con una visión de poder hacer cosas, de poder realizar cosas. ¿Qué ocurre en ese proceso? Se construye confianza, se tiene como foco los sueños de los ciudadanos y se empieza a hacer unas estrategias de llegar a los territorios. Y esas estrategias del territorio se parten de dos temas de planificación general. Uno de ellos se llaman los PUI, los Proyectos Urbanos Integrales, que tienen Proyectos urbanos distritales. Proyectos urbanos proyectos urbanos integrales. integrales. Ah, sí, sí, PUY. Y están dentro del acento, dentro de esa idea de poder construir el urbanismo social, que tiene como tema fundamental poner en el centro a los ciudadanos, pero segundo, generar pedagogía urbana, dejar saldos pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? No solamente se construyen metros cuadrados, sino que se construye ciudadanía. Y Claro. esto es clave en la estrategia, por una razón. Una ciudad que venía de valorar poco la vida, una ciudadanía que venía de importarle muy poco el respeto de la vecindad o del espacio público, del sentido del cuidado por el transporte público, por poner la basura donde debía, pues debía pasar por una etapa de cultura ciudadana, llamémoslo cultura ciudadana. Y con esto creo que es muy importante entender que Medellín tampoco se inventó la rueda. Nosotros estudiamos la Barceloneta con los Juegos Olímpicos de Claro. Barcelona, pero estudiamos también Favela Barrio en Rosiña, en Río de Janeiro. Estudiamos, por supuesto, Mocus, Santana Mocus en Bogotá con cultura ciudadana. Estudiamos varios de esos temas que venían siendo como nuevos modelos en Latinoamérica y entendimos entonces que Medellín se merecía un proyecto. Ese proyecto era una construcción de ciudadanía que permitiera hacer proyectos en 5 componentes. Los PUI, esos proyectos de macro territorio que son normalmente hechos en una de las comunas, en las comunas. Hoy llevamos ya casi 7 comunas intervenidas en estos macro proyectos, proyectos urbanos integrales. Básicamente tienen 5 componentes: movilidad, espacio público, medio ambiente, vivienda social y equipamientos. Equipamientos me refiero salud, educación, recreación, seguridad, bibliotecas públicas. 5 componentes nos dieron un sexto componente en el ejercicio del hacer. Y fue que cuando empezamos a hacer estos proyectos en sintonía con la comunidad, la curva de homicidios y de violencia en los territorios empezó a reducir. Nos dimos cuenta entonces que el sexto componente se llama seguridad y convivencia. Esto anotó un tema que es tal vez lo que nos ha llevado a ser muy reconocidos en Latinoamérica, es cómo poder hacer logros en seguridad urbana, en seguridad y en cultura ciudadana a partir de intervenciones urbanas. Esos proyectos urbanos tienen una característica muy especial. Están integrados por espacio público, movilidad, sistemas de transporte masivo, equipamiento, esta cosa. Pero hay algo que es bien interesante y es que hicimos proyectos que son modélicos. ¿A qué me refiero con esto? Hicimos una biblioteca y esa biblioteca nos demostró el éxito con la comunidad. Entonces replicamos el concepto, no el mismo edificio, no el mismo programa, en distintos sitios. Ya hemos hecho 11 bibliotecas, parques bibliotecas. Eso nos enseñó, por ejemplo, cuál era el impacto. Y en esto hay algo muy importante que entender. Una municipalidad no solamente debe hacer edificios, debe Claro. hacer planes y programas. Porque los edificios son un contenedor que contiene programas Claro. y que recibe ciudadanos que necesitan ver acciones concretas de parte del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Una biblioteca puede ser un edificio bello, pero no necesariamente prestar el servicio que se Sí, claro. debería. Y entonces, así todo, debería tener que tener claro que los planes y los programas, que son, en el sentido más estricto de la palabra, la integralidad de las distintas secretarías de una alcaldía o de una municipalidad. ¿A qué me refiero con esto? Hablamos de El programas edificio,
de programas de desarrollo socioeconómico estamos hablando de esa parte del urbanismo, del desarrollo urbano que no es físico. Exactamente, exactamente, Gonzalo, porque mira, en un parque biblioteca, más allá de que el edificio tenga todos los elementos funcionales de una biblioteca, fundamentalmente son cosas, por ejemplo, como que la gente se encuentre. Pareciera una tontería, pero una sociedad disgregada, Sí, entonces la Secretaría de Desarrollo Social generaba al interior o claro. genera al interior de estos edificios muchos elementos para encontrarse. Por ejemplo, como la sala de mi barrio, que pasan muchas exposiciones dentro de estos edificios para que las comunidades se encuentren. Pero segundo, por ejemplo, siempre hacíamos la consulta, ¿ustedes quieren un auditorio y ese auditorio sirve para qué? Entonces, dependiendo de la comunidad, alguna comunidad que le gusta el baile dice, yo quiero un lugar que sea con la posibilidad de bailar. Otros dicen, Sí, queremos hacer música. claro. Otros quieren hacer teatro. Otros quieren ver cine. Y esto generó entonces edificios multidiversos que empezaron a generar pertenencia en Así los es. vecinos. Pero Y esto es un tema muy importante. Sí, Pero hay señor. que contar también que esto no es una dimensión solamente cultural. Esto tiene una dimensión, otra dimensión que es el mejoramiento socioeconómico de la gente. El desarrollo Fundamental. socioeconómico vía capacitación, microempresa, todo ese tipo de cosas que también yo he visto que se han ocupado allá. Gonzalo, así es. Por eso decíamos que los programas locales, los planes de desarrollo locales tenían esos tres o cuatro dimensiones, la Sí, dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. En la económica surgen muchas cosas, bien tú lo planteabas, fortalecer las pymes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo educo al ciudadano y lo educo en términos de herramientas para que sea más competitivo, hago que esa persona, ese individuo, esté fortalecido. Lo capacito como maestro de obra, le doy un título, en claro. 3 meses él puede construir la biblioteca de su barrio. Entonces recibe un agregado económico, pero además queda capacitado como maestro de obra con una hoja de vida con experiencia que le sirve para hacer otros proyectos en el futuro en la ciudad. Pero además de eso generamos programas, por ejemplo, como los CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Sí, ¿Esto qué quiere decir? El sistema de transporte masivo permitió que se redujeran casi en 2 horas el transporte diario de 4 horas a 2 horas no más, una hora en la mañana, una hora en la tarde. Así que esas otras 2 horas que se ahorraron las personas les sirvió para que en estos centros de desarrollo zonal local, los CEDESOS, la gente pudiera ir a capacitarse en una pyme. Entonces él llevaba una idea de hacer empanadas, hacer arepas, hacer pizza, claro. esta cosa. Y allí recibía capacitación en su producto y capacitación contable, cómo manejar el recurso. Pero luego de esto recibía un recurso económico semilla, o recibe todavía. Y eso fortaleció en los barrios más populares el fortalecimiento de las pymes. Eso generó empleo, genera confianza, genera de alguna manera algo que es muy interesante. Esto es la credibilidad dentro de la misma familia, porque padres mayores de edad, ya grandes, adultos, pueden llegar a estos lugares, entonces los Claro. hijos los ven todavía activos y eso genera en los jóvenes un interés por creer que sí se puede salir adelante. Entonces los jóvenes se entusiasman con el cuento, pero esto empieza a generar un efecto en los niños más pequeños de una imagen positiva. Y esa imagen positiva empieza a que Medellín empieza a salir adelante, a reducir la violencia, a construirse en sociedad como un futuro posible y a ver que el Estado era capaz de cumplir. Excelente. Así llevamos 26 años Sí. y esos 26 años hoy nos permiten estar en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes después de estar en 388. Claro, claro, claro. Es un Pero indicador no, clarísimo. Vamos a ir a una pausa, Gustavo. Después yo quiero hablar. Vos tenés alguna de tus presentaciones, quiero que muestres imágenes y nos vayas contando. Y quiero que pongas énfasis, si se puede, en estos centros de desarrollo socioeconómico comunitario, porque a mí me parece perfecto. ese es un tema clave, central, estratégico para la reconversión de las zonas informales, ir formalizándolas e ir integrando a la ciudad, ¿verdad? Que no es una cosa física solamente, es social y es económica. Vamos a una Excelente. breve pausa y después continuamos.
Foro Médico. Orientado al cuidado de la salud y sus diversas áreas, con profesionales de primer nivel. Jueves desde las 20 horas. Solo por Educanal. Cirugías de avanzada. Todo acerca de las innovaciones tecnológicas quirúrgicas. Martes y jueves, desde las 19 horas, con la conducción del doctor Hugo Molina. Solo y exclusivamente por Educanal. Todos los jueves, desde las 18 horas por Educanal. Entérate de las posibilidades que brinda el turismo con expertos y autoridades del sector. Y descubrí destinos increíbles, con paisajes espectaculares. La Brújula, con la conducción de Osvaldo Morínigo. Cada semana te traemos el análisis de la actualidad económica, con entrevistas a expertos del sector y también consejos para mejorar tu salud financiera. Finanzas y algo más, todos los martes a las 17 horas por Educanal. Los esperamos. Pasaporte a la nostalgia. Momentos y tiempos inolvidables de personas. Lugares que dejaron huellas en la historia. Miércoles y jueves desde las 17 horas por Educanal. Muy bien, continuamos con esta edición del día de hoy de nuestro programa Ciudad Viva. Y hoy estamos hablando de Medellín y de la ciudad de Medellín, de Colombia, y del proceso, de cómo Medellín se convirtió en lo que hoy día es, en un proceso de un poco menos de 30 años, una cosa así, que es extraordinario. Y estamos hablando de Medellín. Estamos hablando con uno de los actores y autores de todo eso, que es el arquitecto Gustavo Restrepo. Ellos han implementado lo que desde la empresa de Desarrollo Urbano Medellín, que es una de las agencias que trabaja en la alcaldía, que creó la alcaldía como modelo de gestión del desarrollo urbano integral, porque el desarrollo urbano es urbanístico físico para ellos, pero también es social, es económico, es ambiental, que es como debe ser, desde luego. Ellos han llamado a esto urbanismo cívico-pedagógico, así le han llamado. Es decir, a través de, por ejemplo, hacer el Gran Parque Medellín, ellos están haciendo pedagogía ciudadana, enseñanza de lo que es la ciudad también, y también con programas, como dijimos, de mejoramiento socioeconómico de la población. Es lo que venimos hablando hace muchísimo tiempo para el proyecto Franja Costera de Asunción, que parece que por fin se va a implementar el primer centro de desarrollo comunitario. Entonces, en ese contexto hay que entender todo esto. Estamos con Gustavo Restrepo, arquitecto, urbanista, realmente un invitado de primerísimo nivel, es una persona con prestigio no solamente en Medellín y en Colombia, sino que en el mundo entero. Así que vamos a continuar. Gustavo, te había dicho que te había pedido
podés, alguna de tus presentaciones, vamos viendo con imágenes, y yo quiero también que vos le dediquemos un tiempo a este asunto de los centros de desarrollo comunitario, porque como escuchaste y como te había comentado anteriormente, vamos a hacer el primer centro de desarrollo comunitario, se llama CEDELIS, dentro de este proyecto con el Banco Mundial para el proyecto Franja Costera. Entonces uno de los modelos que nosotros hemos tomado es lo que ustedes hacen, que es de lujo realmente. Si hay tiempo voy a contar mi experiencia en Medellín, o la cuento ya. Dentro del Congreso, esta feria, esta expo, Smart City, que nos invitaron, había algunas visitas a la ciudad, por supuesto, a las organizaciones, y nos fuimos en visita, ¿verdad? Pero después yo les dije, yo me quiero ir solo a algún barrio de los que hicieron ustedes. Y me fui al barrio 13, que es de tu autoría, vos estuviste ahí. Me fui al barrio 13 y me subí en el transporte público. Primero tomé un metrobús, después tomé el metro, y después tomé las pelotitas estas que suben al barrio. Y yo me fui solito, como cualquier paisano, me fui solito, con mi teléfono normal. Y me metí en el barrio considerado, llamémosle, informal, ¿verdad? Donde ya se hizo una cantidad de trabajos, etcétera. Y lo primero fue conectar con esta red integrada de transporte público. Y aquí estoy enterito, lo más normal. Me bajé, recorrí ahí la zona, pregunté, conversé con la gente, tomé un jugo y después volví sin ningún problema. Pero yo me fui solo, porque a veces los viajes, las visitas oficiales son diferentes. Y una cosa extraordinaria. Bueno, Gustavo, vos sos el invitado, así que te escuchamos. Gonzalo, estoy pasando algunas imágenes de eso que veníamos conversando ahora, cómo se generó en Medellín ese concepto de la más educada, cómo fueron los equipamientos que se hicieron en los barrios, cómo hicimos esas acupunturas y esas metodologías de trabajo, cómo eso después se irrigó al área metropolitana, a los 10 municipios, y ahí ves un poco lo que planteamos del sistema de transporte masivo integrado, hoy con 5 sistemas que se cruzan: Metro, Metroplus, Metrocables, el tranvía y las bicicletas, que son parte fundamental de esa conectividad de todo el territorio, y muchos de los distintos equipamientos que obviamente son una pequeña selección de lo que significa el espacio público y la conectividad de ese espacio público para que la gente se pudiese mover de alguna manera mucho más segura entre los barrios, y cómo hacíamos transformaciones entre vías atestadas de vehículos que contaminaban y las volvíamos espacio público para el encuentro de los vecinos, y cómo empezamos a hacer proyectos modélicos de equipamientos recreativos que no solamente eran para jugar, era para aprender a respetar la vida, pero además de hacer turno, de pedir un turno para la cancha y que no fueran exclusivamente de algunos pocos. O cómo empezamos a intervenir la vida para los niños, 19 jardines infantiles en 4 años, entendiendo que mejorar las condiciones de vida de nuestros niños era poder hoy, 26 años después, tener jóvenes con toda la capacidad para, de alguna manera, competir con los niveles sociales más altos. Entonces podíamos hoy soñar en que eso que hace muchos años atrás soñamos ya es una verdad de lo que pasa. Nuestros equipamientos de bibliotecas en los barrios que generan cultura, que permiten encontrar los proyectos urbanos integrales, del que estabas hablando recientemente en la Comuna 13. Ahí están las escaleras eléctricas de las que hacías referencia. Este es un territorio de 60.000 familias que utilizan el sistema de transporte masivo del metro, pero para llegar al metro utilizan estas escaleras eléctricas en una pendiente de casi el 60%, y hoy fluye de manera muy activa y muy fácil. O este sistema, y voy a hacer referencia a lo que querías ver ahorita, como el primer metrocable que llega a la Comuna 1 y 2, ahí era el famoso paredón de fusilamiento de Pablo Escobar al lado de una escuela, ahí la ven, la Candelaria, y así empezamos a hacer intervenciones, acupunturas muy pequeñas, urbanas, poniendo árboles, mejorando el espacio público, mejorando esos equipamientos. Mira lo que eran las escuelas y lo que las fuimos convirtiendo. Esto es lo que se llama escuela abierta, que básicamente permitía mover las rejas. Pero eso nos llevó también a generar colegios, megacolegios con jardines infantiles, primarias, secundarias, casas de música y parques. Ustedes están viendo que estamos en las partes más altas del Valle de Medellín. Eso significa que estamos en los territorios en su momento más violentos e informales en su momento.
Pero generamos cosas como estas, edificios donde no habían rejas o donde no hay rejas, porque uno de los temas más importantes era darle la responsabilidad a los jóvenes para que no se volaran del colegio y entendieran que el futuro era de ellos. Esto, de lo que estábamos hablando ahorita, era el fortalecimiento del empleo, el emprendedurismo y algo que es muy importante es la competitividad individual y colectiva. En estos lugares que eran basureros, localizamos los sistemas de transporte masivo en unos sitios que eran muy importantes para, digamos, acceder al territorio y poder desde allí caminar hasta la casa. En esos lugares que estaban cerca del transporte pusimos estos equipamientos que ya les voy a mostrar. Esas plazas con esos edificios que se llaman CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Miren las acupunturas, miren el espacio público, el tema de la materialidad, el tema de la búsqueda del paisajismo, conectado a ese sistema de transporte porque ya la familia o la persona que llega se ahorró 2 horas por la vinculación del sistema y aparecen estos edificios, CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Sí. En estos lugares las personas llegan y piden que quieren fortalecer una microempresa y allí reciben del Banco de las Oportunidades un recurso económico, pero ellos tienen un compromiso, es capacitarse y capacitarse en contabilidad, en debe haber o cómo manejar el recurso económico y cómo montar la pyme. Eso les permite a ellos empezar a fortalecer sus pymes y fortaleciendo esas pymes, pues obviamente generan un ingreso para ellos, de bienestar para ellos, que dan ejemplo a sus hijos. Y esto ya van 11 de estos CEDESOS en la ciudad, todos articulados cerca del sistema de transporte masivo y están en las rutas de a pie seguras para que los vecinos cuando llegan a su casa puedan pasar por acá a estudiar esos 30 días del mes, perdón, esos 30 días del año que se le exige para esta capacitación. Eso ayuda en todos los sentidos y voy a mostrarles un evento práctico de eso que estoy hablando. Este es un proyecto que se llama el Cinturón Verde Metropolitano para la ciudad. Esta fue una planificación para, como bien decías, en el Foro Urbano del 2014 se determinó que las ciudades deberían ser más compactas. Así que se fortaleció la idea de reducir la huella urbana. En ese proceso de la reducción, los vecinos nos decían que ellos entendían el tema del cinturón verde, pero que querían mejorar sus viviendas y que querían tener huertas comunitarias. Y esto es precisamente del tema de lo que estamos hablando. ¿Qué decidimos hacer? Por supuesto, una línea que definía hasta dónde debería crecer la ciudad, no más de ese punto, y además fortalecer el tema de lo que ellos, como campesinos que venían corriendo de la guerra, nos decían, nosotros sabemos sembrar, así que con ellos se cultivó, se cultiva, y esto que ustedes están viendo aquí es una carpa gimnasio, allá atrás ven las máquinas, donde estos vecinos de las partes altas de las montañas llevan sus pymes, llevan su trueque, llevan sus productos que han sembrado, que han producido y que hoy son de alguna manera una materia de ingreso para ellos. Esto lo que quiere decir es que se fortalecen muchas líneas de secretarías. No solamente miren que esto es un tema de planificación, que tiene que ver con el edificio, el espacio público, el sistema de transporte, no. La Secretaría de Desarrollo Económico es fundamental que ponga la ficha allí, que ponga capital. La Secretaría de Desarrollo Cultural o Secretaría de Desarrollo Social, muy importante para el tema de la integralidad en términos de ese acuerdo comunitario, pero también la importancia y la responsabilidad que tienen todos los vecinos, los que tienen un poquito más de recursos para que le compren a los campesinos el fin de semana. Entonces es un poco como esa lógica de hacer que todos giremos en torno al bienestar de todos. Esto es un modelo de desarrollo, como bien les contaba, de proyectos urbanos integrales, este es el de la Comuna 13, que tiene 7 kilómetros cuadrados, 380.000 personas, podría ser un municipio de pequeña escala, y ahí está cómo eran los barrios por dentro y lo que terminó siendo hoy, de alguna manera, ese recorrido de las escaleras eléctricas y que hoy es otro de esos modelos económicos exitosos. Los jóvenes de este territorio, que eran jóvenes que estaban en altísima vulnerabilidad para caer en los grupos del narcotráfico, empezaron a soñar con que esta intervención que habíamos hecho podría ser una gran galería de murales y empezaron a desarrollar el arte y a hacer este territorio como un territorio de visita. Lo más bello hoy es que ellos hoy son los guías de sus propios murales a turistas que llegan de todo el mundo. Hoy tenemos turistas desde las líneas, desde el Japón,
suizos, etcétera. Lo interesante de este lugar sigue siendo barrio de vivienda, como ustedes lo ven allí, pero hoy está colmado no solamente de arte, sino de jóvenes que están emprendiendo hacia su proceso. Ustedes ven aquí todo lo que se ha ido generando comercialmente en torno a eso que se llama el sendero de media ladera y por supuesto lo que culturalmente encuentran, no solamente los visitantes, sino los visitados. Nosotros creemos que esto no es una ciudad para los turistas, esto es una ciudad para todos, especialmente uno puede ser turista en tu propia ciudad y es un poco de lo que soñamos. Por eso siempre damos la oportunidad que culturalmente todas las generaciones puedan expresarse. Para Un los que poco nos de... están viendo, Gustavo, para la gente que nos está viendo, quiero recalcar, eran barrios informales y hoy día se convierten no solamente en haber mejorado radicalmente las condiciones de vida de la gente que vive ahí, haberse ido formalizando, haber mejorado la seguridad, haber mejorado los ingresos, la capacitación, la educación. Ahí se ve uno de los centros que no son un tingladito, un galponcito nomás, se ha cuidado ahí en estos equipamientos hasta la calidad de la arquitectura y el equipamiento. Yo estuve en una de las bibliotecas y realmente de lujo, o sea, una cosa extraordinaria, pero quiero recalcar, era un barrio informal, quiero recalcar eso, informal marginal, ¿verdad? Evidentemente, con unos índices de inseguridad, con una cosa terrible, y bueno, y lo que mediante el proceso, cómo esto se ha ido convirtiendo a tal punto, me consta, yo no tomé la excursión, pero me ofrecieron y dije, no, yo me quiero ir solo. Y me consta que es un atractivo, son varias de estas comunas, creo que le llaman, no recuerdo bien, son un atractivo para el turista, que no te llevan en un bus porque vos te vas en transporte público. Quiero recalcar esto, Gustavo, porque es algo extraordinario, así que Gonzalo, disculpame la interrupción. No, por supuesto. Gonzalo, es muy importante lo que tú dices. Mira, Medellín fue una ciudad industrial, ha sido una ciudad industrial, digamos, desde sus orígenes, por el café, el algodón, los textiles, etcétera. Pero Medellín no era una ciudad turística porque no tenía otro atractivo más para el empresario que llegaba a hacer negocios a la ciudad, pero nosotros estamos lejos del mar. Era una ciudad normal, o sea, no. Y digo normal en el sentido de que no teníamos desarrollado, digamos, una economía que girara en torno a los servicios, como Claro. posteriormente se convirtió hoy con un gran palacio de exposiciones que le permite hacer congresos, eventos importantes que traen turismo, pero lo simpático del turismo, y bien tú lo planteabas, en Medellín seguimos con la misma idea. Lo interesante del tema es que la gente va a visitar, o sea, su turismo lo hace en los barrios, no sé si la palabra es marginal, no, en los barrios de Medellín, o sea, la gente va a visitar, se monta en el Metrocable y va y visita las bibliotecas y va a estos parques. En este caso estoy mostrando unos proyectos que se llaman los CAI, Centros de Atención Inmediata de la Policía. 9 hicimos en 4 años, esto es donde la policía podía atender muy rápidamente los eventos. Así que para los barrios en términos de mayor retiro con respecto a la ciudad, generamos este tipo de lugares para que la policía estuviese allí, pero además también los convertimos en lugares de consenso. Hay una pequeña oficina donde los vecinos pueden resolver sus discusiones con otros vecinos en una sala de conciliación. Y esto fue lo que empezamos a soñar y a desarrollar en su momento y terminó siendo estos edificios muy interesantes, bien cerrados, porque tenían una responsabilidad de cuidar de alguna manera a la policía y que pudiese ser en algún momento atacados, terminaron siendo además lugares para la cultura. Si ustedes ven, esto pasa los fines de semana y esto se vuelven los saltimbanquis y cine y otras cosas, se utiliza la fachada para hacer cultura. Digo esto porque es muy importante entender que los procesos tienen que cruzarse transversalmente. O sea, un equipamiento para la seguridad no necesariamente puede cohibir o debe cohibir la oportunidad de aprender otras cosas y que los jóvenes entiendan que la policía es parte de su proceso social y que más que verlos como un problema, es verlos como una oportunidad. Saldos pedagógicos, pedagogía urbana es ese tema del urbanismo social que quería compartirles en algunas imágenes. Y aquí tengo algunas reflexiones sobre eso, Gonzalo, que me parece Sí. importante entender. Latinoamérica está llena de talento. O sea, el talento en Latinoamérica no es el problema.
Hay mucho talento. Lo que necesitamos es dar oportunidades. Y Sí, debe haber muchas oportunidades. Y las oportunidades son desde aprender con ellos, porque esto es muy importante, no es enseñar, es aprender con ellos, a sí. sembrar, aprender con ellos a ver cultura, aprender con ellos a resolver los conflictos, aprender con ellos a transportarse y a respetar el transporte público. Y eso genera participación comunitaria en algo que yo creo que es tal vez el éxito hoy de Medellín y lo que hoy tal vez la gente quiere entender cuando llega a Medellín es por qué Medellín fue capaz de construir confianza en sí misma y con el Estado. Y eso es lo que le da hoy el éxito, creo, más importante a la ciudad. Voy a dejar de compartir esto, pero por supuesto seguimos en la conversación. Excelente, una cosa envidiable, sana envidia, efectivamente, y cote que estamos viendo una partecita, ¿m? Estamos viendo una partecita de este gigantesco iceberg que han hecho ellos. Te comento y te comprometo y te adelanto, nosotros con el Consejo de Desarrollo de Asunción, que te comenté en tu visita, que lo hemos creado recientemente, estamos planteando o iniciando, tratando de instalar varios temas. El Consejo de Desarrollo de Asunción, Gustavo, nace ante la ausencia del gobierno municipal y en gran medida la ausencia del gobierno nacional en Asunción, ¿verdad? Agrupa organizaciones de la sociedad, también algunas empresas, referentes, personas, etcétera, y está creciendo y vamos a instalar dos temas que te comprometo también, vamos a hacer otros programas y tal vez estamos pensando también en algún foro, en alguna cosa así, ya presencial, porque hay dos temas. Uno es que finalmente en Asunción se pueda tener un plan estratégico urbano, un proyecto de ciudad, que la gente entienda que eso es, que la gente quiera hacerlo. Y ya que no lo hace el sector público, lo vamos a plantear desde el Consejo, pero invitando al sector público. El Consejo de Desarrollo de Asunción ya es socio miembro de CIDEU, o seguro que conoces, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, del cual Asunción es ciudad fundadora, imagínate. Asunción en aquel momento fue ciudad fundadora en Barcelona, en 1993, tuve la distinción y el gusto de firmar el acta fundacional de CIDEU. Entonces queremos instalar ese tema, por un lado. Ustedes se mueven en base a ese tipo de modelos. No es porque sí nomás que lo que nos mostró el arquitecto Restrepo se hizo porque sí nomás. Que alguien dijo, che, ahí en mi barrio, en el barrio este vive mi cuñado, poneme. No es así. Son cosas, además son planes basados en la participación, los acuerdos, los compromisos de los diferentes actores, entre ellos la ciudadanía, entre ellas las organizaciones, obviamente, principalmente las organizaciones de la sociedad. Ese es un tema. El otro tema es que la institución municipal en Asunción, la municipalidad, lo que ustedes dicen alcaldía, está en un estado desastroso. Nunca llegó a un caos como el actual, a tal punto que el último intendente, alcalde, tuvo que renunciar ante la presión ciudadana y ante el retiro del apoyo político de su propio grupo político que está en el gobierno nacional. No tengo ningún problema en decirlo, se llama cartismo. Y bueno, renunció a tal punto. O sea, entonces vamos a plantear, perdón, iniciar un proceso de reforma y modernización de la institución municipal. Eso así como está, no funciona. Es desastroso, no, está fundida la municipalidad desde todo punto de vista, es ineficiente, hay altos indicios de corrupción, está superpoblada de funcionarios, el presupuesto, gasto fijo lleva más del 90% del presupuesto, en fin, los servicios son pésimos, no dan más esto es una cuestión, y evidentemente esto no es tarea, el Consejo de Desarrollo de Asunción no va a hacer ni el plan estratégico urbano ni la reforma, pero sí va a tratar de instalar esto y va a tratar de crear capital social para que el sector público, gobierno nacional y municipalidad de Asunción se metan en este proceso. Si me podés hacer un breve comentario, se nos fue el tiempo al respecto de los dos temas que yo te dije.
muy interesante esos dos elementos o esos dos retos que tienen por delante el plan estratégico urbano y el tema de la reforma de la institución municipal. Creo que son básicos. Para nosotros en Medellín fue fundamental que hiciéramos una reflexión en torno a qué era lo que venía 30 años después. Eso quiere decir tener un plan estratégico urbano. Y ahí está el sueño de todos esos proyectos en movilidad, en espacio público, en equipamientos, en medio ambiente, en seguridad y convivencia, en infraestructura, que deberían ser construidos paulatinamente en todos los territorios, haciendo énfasis en las partes más altas, en la periferia de la ciudad, porque era donde teníamos mayor déficit y mayor olvido. Y eso salió de esto, de un plan de desarrollo local. O sea, todas las comunas básicamente soñaron cómo debería ser su territorio. Y ahí creo que viene un tema fundamental. Sobre el segundo tema, hoy, por fortuna, ya está tan maduro el plan de desarrollo en el plan de ordenamiento territorial que cada 12 años se hace revisión de esto para ir regulando, porque las ciudades, las poblaciones crecen, se envejecen y obviamente hay nuevas necesidades que exigen revisar los usos del suelo, las normativas del suelo. Eso es bien importante entenderlo. Un plan de desarrollo estratégico de la ciudad no es un elemento estático. Eso está claro. Pero tampoco se puede estar cambiando cada 4 años según el viento de la persona que esté sentado en la silla. Claro. Entonces se recomienda que haya ojalá mínimo 6 años entre cada revisión. Y en la medida en que se madure, puede, como hoy ya Medellín necesita 12 o 14 años para poder hacer un cambio, si quisiéramos del todo, del plan de ordenamiento territorial. Sobre el tema de la reforma de las instituciones municipales, creo que es fundamental. Tú lo decías al principio, cómo Medellín pudo salir adelante con estos procesos. Sin la empresa de desarrollo urbano de Medellín, que es una empresa industrial y comercial del Estado, como empresas públicas de Medellín, o Ruta N, o la APP, era muy difícil que Medellín pudiese evolucionar. Para esto, la primera reflexión es: el dinero público es sagrado, y el dinero público es sagrado quiere decir, es la mejor manera de poder entender que la corrupción no es el camino para salir del problema. Segundo tema, ¿quiénes son las personas que deben estar dentro del proceso en esa institución? Las personas más capacitadas, las personas que están con capacidad de resolver los problemas. Y tercero, esto significa que todo lo que se haga por la ciudad debe pasar por la ciudadanía. Yo lo resumo en 3 temas. Lo primero, necesitamos voluntad política. Voluntad política. Sí. Y la voluntad política cruza desde generar el plan de ordenamiento, generar las normativas, las regulaciones, las reglas claras del juego, poner a los actores que son en los puntos que son. Segundo, participación ciudadana. Sí. Sin participación ciudadana no educamos, y si no educamos no hacemos pedagogía, y si no hacemos pedagogía no hay saldos pedagógicos, o sea, no hay construcción de cultura ciudadana. Y tercero, planear para no improvisar. Estimado Gonzalo, porque nuestras ciudades hay que planearlas, hay que ejecutarlas en la medida en que se requiere cada paso, de acuerdo al presupuesto que se tenga. Pero esta idea de que no se puedan hacer cosas en 4 años es una farsa. Es falta de disciplina, es falta de rigor, es falta de planificación. Un puntito clave, porque nos quedamos sin tiempo, pasa rapidísimo. Un puntito. La planificación estratégica urbana, eso le digo a la gente, no es para planificar nomás, no, es para la acción, está orientada a la acción. Entonces no es solamente planificar, es planificación y gestión. Así funciona este modelo, así funciona y así debe funcionar, y así lo están haciendo las ciudades que sí funcionan. Yo te comprometo, Gustavo, en primer lugar te agradezco infinitamente. Nos has hecho urbanismo cívico pedagógico, una clase magistral realmente, y yo te comprometo, vamos a tener otros programas, también estamos organizando esto que te dije, algunos foros, etcétera, pero por lo menos iniciar, quiero volver a vernos acá en el programa, principalmente para 3 temas. Los 2 que te dije, planificación estratégica urbana, la reforma de la institución municipal, y tercero, los centros de desarrollo comunitario en los barrios informales. Eso te comprometo, y te doy las gracias realmente
espectacular, extraordinario. Todo lo que nos has contado, que vuelvo a decir, eso es un pedacito del iceberg que han construido, que han instalado un proceso en Medellín, y que eso sigue moviéndose y sigue desarrollándose. Tu despedida, y muchísimas gracias, Gustavo. Arquitecto Garay, estimado Gonzalo, un agradecimiento a ti y a la gente que está detrás de las cámaras haciendo todo este esfuerzo para difundir un tema tan importante como construir ciudadanía, que es hacer ciudad. Así que gracias, asumo y tomo el reto que me planteas, así que abierto a la planificación que digas, y un gusto normalmente volvernos a encontrar y tener la posibilidad de compartir estas ideas que yo sé que son tus ideas también. Excelente, muchísimas gracias. Estuvimos con el arquitecto y urbanista Gustavo Restrepo, un gran referente de todo el proceso de desarrollo urbano fantástico que hay en Medellín desde hace casi 3 décadas. Nos veremos en la próxima edición del programa, y este programa se repite por Educanal y también por algunas plataformas. Está instalado en algunas plataformas y se repite varias veces a la semana. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima edición.